Muy buenas a todos, equipo. Vamos a hacer que se note un poco aquí las energías. Poner un 1 por el chat, como hacemos, poner un 1 por el chat si estáis listos para comenzar con la formación. Si estamos todo el mundo listos para que comencemos esta formación. Yo veo que ya somos bastante más personas. Venga. A ver, con 82 participantes se tiene que notar el chat. O sea, ya se tiene que notar. O sea, aquí no somos ni 2, ni 3, ni 4 personas, somos 82 personas. Eso se tiene que notar. Tenemos actualmente a PapaSmurft, o sea, a Rodney, un Master Trader que está teniendo los mejores resultados en la aplicación de SwipeTrades. O sea, es un privilegio tenerlo aquí. O sea, se tiene que notar. Él mismo lo tiene que notar, que aquí hay bastante gente comprometida junto con la compañía que estamos trabajando. Esa es, esa es. Entonces, sobre todo yo quiero dar las gracias más que nada a Aitor Valera, o The Killer of Thieves, también lo conocéis mucha gente por redes sociales. Quiero dar las gracias a él, más que nada a él, a Juan, que va a ser nuestro traductor, y sobre todo a Rodney y a PapaSmurft por estar aquí presente con nosotros. Quiero dar las gracias a esas tres personas porque están haciendo prácticamente que esto sea posible. Aitor básicamente por contactar con él, por entre ellos dos cuadrar una hora, para poder reunirnos todos juntos, podemos reunirnos aquí todos juntos y compartir una formación de alto valor. Y luego, pues a ti, Juan, probablemente por hacer de traductor, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a ser yo la persona que no voy a quitaros más tiempo, ¿de acuerdo? Le dejo paso a Juan, que nos traduzca, y de bienvenida a Rodney. Buenas a todos, ¿qué tal, chicos? ¿Se me escucha por aquí? Ponedme un 1 si se me escucha, por favor. Ponedme un 1 para saber si no estoy hablándole a la pared. Ok, perfecto, perfecto. Vale, pues como ha dicho bien Vicente, bueno, muchas gracias Vicente, por todo el trabajo que estás haciendo tú, tanto Aitor también, que ya visto que todo esto sea posible. Y nada, chicos, voy a hacer el traductor hoy con PapaSmurft. Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta, ok, daremos un espacio al final para todas las preguntas, no ir parándole a él. Y nada, le voy a dar el paso y espero que esta formación, pues bueno, sea de alto valor para todos. Okay, so welcome, PapaSmurft. We are really glad to have you again with us. It's an honor to share time with a master trader, and we are really excited to hear what you have to say today. So, PapaSmurft, when you want. Hi guys, how are you? I need to confess a few things. Buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Necesita confesar unas cuantas cosas. I am extremely unwell. No está muy bien, está no extremadamente bien. I managed to get a fever in South Africa. I'm still recovering. Tuvo fiebre cuando estuvo en Sudáfrica y ahora se está recuperando. And it's my 29th birthday in a few hours, so I'm happy and sad. Y es su cumpleaños 29 dentro de unas horas, so está muy emocionado. So happy birthday, PapaSmurft. Thank you. Now that I'm getting older, all my aunties and my mother are pressuring me to get married. So you guys know how that is, huh? So the closer you get to 30, the more pressure they give you. Dice que se está haciendo viejo y que su madre le mete presión para hacer una familia. Entonces, cuanto más viejos, pues más presión tiene encima. All right, let's get into it. We're going to have some fun today. I'm going to teach you some Forex geometry. Dice que vamos a tener algo de, por así decirlo, de entusiasmo hoy, porque va a enseñarnos algo de Forex. Yeah, my teaching style is quite different. A lot of my analysis or my strategies haven't been taught or seen before. Vale, su análisis son algo diferentes al resto y nunca han sido explicados. But I can guarantee that once you see it applied, you'll see how easy it is to grasp. Pero que cuando lo veamos nosotros aplicados, cuando lo veamos explicado, es muy sencillo de aplicar. So I'll just share my screen and thank you everyone for the well wishes. Va a compartir con nosotros pantalla y agradece a todos que estamos aquí. Now, I hope everyone can see my screen. Yeah, we can see your screen. Great. So my method of geometry, I have many strategies, but I want to show maybe one of the simplest strategies that I can use. Vale, dice que tiene bastantes técnicas de análisis, pero que solamente nos va a enseñar hoy una. And it's all about recognizing the extreme highs and the extreme lows in a range. Que es a base de reconocer los altos y los bajos en un rango. So for example, if you see from this point to this point, you can see that this is an extreme high and an extreme low. Si podéis ver lo que está haciendo en el gráfico, ha hecho una flecha desde
bajo más bajo hasta el alto más alto. You can also see from this point to this point is a high to a low. Como podéis ver, la flecha que acabo de dibujar es desde un alto más alto hasta un bajo más bajo. Now, with this strategy, it doesn't matter which high or low you see, as long as you can see an extreme high and an extreme low. Con esta estrategia no importa qué alto más alto y qué bajo más bajo escojáis, sino que lo podéis localizar bien. Now, it's very important to understand and define what is an extreme high and an extreme low. Es muy importante saber lo que es un alto más alto y un bajo más bajo. An extreme high and an extreme low means that there's nothing higher or lower in that particular range that is highlighted. Un alto más alto y un bajo más bajo se caracterizan porque no hay nada más alto y no hay nada más bajo. So you can see with these moves that I've highlighted, Así que podéis ver en esos movimientos que está subrayando. there's nothing really higher or lower within these moves. Que no hay nada más alto ni más bajo entre esos movimientos. So what I'm going to do is I'm going to use my rectangle tool to highlight these highs and lows. Así que lo que está haciendo es utilizar su herramienta de rectángulos para subrayar esos movimientos bajos y altos. Drop a 111 if you just saw how I use the rectangle to be able to measure the low and the high of a move. Poner un 111 por el chat si vosotros habéis entendido cómo ha utilizado la herramienta de rectángulos para el rango de precios. Great. Now, like I said before, it doesn't matter exactly where you draw this high or low. So for this example, I'm going to draw 2. Dice que no importa qué rango de precios escojáis y para este ejemplo voy a utilizar solamente 2. Is this being recorded? ¿Está siendo grabado, chicos? Sí, Juan, sí. Se está grabando la grabación. Yeah, PapaSmurft. It's been recorded. Awesome. Cool. Because I want everyone to have a copy of this. Porque quiere que cada uno de nosotros tenga una copia de ello. Cool. So now you don't need to draw 2 rectangles. You can just draw 1. But for the purpose of this example, I want to draw 2. No. Dice que no es necesario dibujar 2 rectángulos, que se puede hacer solamente con uno, pero que para este ejemplo dibujar 2. Now, with this rectangle, I often include my faith in everything I do. So this rectangle is going to symbolize my faith. Dice que en ese rectángulo va a representar su fe, entendido. Most educators will tell you that you need to look to the left to be able to analyze. Muchos de los educadores dicen que tenemos que mirar a la izquierda para analizar. I find that to be very time consuming. Sorry, can you repeat? I find that to be very time consuming. It's a waste of time. Vale, dice que es una pérdida de tiempo mirar hacia la izquierda. I believe that if my God is the same yesterday, today, and forever, Él piensa o él cree que su Dios sí es el mismo ayer y va a serlo siempre. then whatever I draw in the present Entonces, todo lo que vaya a dibujar en el presente should also apply in the past and the future as well. va a aplicarse en el pasado y en el futuro. So what I'm going to do is I'm going to get my horizontal line and mark the top and the bottom of my rectangle. Así que lo que va a hacer él con la herramienta de línea va a marcarse el bajo y el alto de su rectángulo. And what I'm going to do is that I'm going to zoom out, and you're going to see that the price is going to range between this bottom line and this top line. Entonces, lo que él va a hacer ahora es hacer zoom hacia afuera y vamos a ver cómo el precio se mantiene en ese rango de precios. This bottom line and top line is your support and your resistance. Esta línea de abajo y línea de arriba es la línea de soporte y resistencia en el pasado. Type a 111 if you can see price floating between support and resistance. Poner un 111 por el chat si veis cómo el precio se mantiene en esos precios. En esas líneas, mejor dicho. Now, there's something deeper and interesting about this rectangle. Algo más interesante acerca de este rectángulo. If I get my trend line Si cojo mi línea de tendencia and I draw from one corner of my rectangle to the other, y dibujo desde una esquina del rectángulo hasta la otra, you're going to see that there's a cross in the middle. vamos a ver que hay una cruz en el medio.
Now, when I get my horizontal line in the middle of the cross, Cuando pongo mi línea horizontal en el centro de la cruz, you're going to see that price is respecting all the lines that I've just drawn. vamos a ver que la línea ha respetado todas las líneas que le he dibujado antes. El precio la respeta. Now, the strategy is quite simple. La estrategia es bastante sencilla. If price starts at the top Si el precio empieza arriba and it doesn't break the reversal line, which is the middle, y no rompe la línea central, it will go back to the top. entonces volverá a la línea de arriba. If price starts at the bottom Si el precio empieza abajo and it doesn't break my reversal line, y no rompe mi línea central, it will go back to the bottom. entonces volverá abajo. However, if price starts at the bottom Sin embargo, si el precio empieza abajo and it breaks the reversal line, y entonces rompe la línea central, it will go to the top. entonces llegará a la cima. Make sense? ¿Tiene sentido esto, chicos? So I'll repeat it again for those taking notes. Entonces, va a repetirlo para aquellos que estemos tomando notas. The top and the bottom of your rectangle are support and resistance. La zona alta y la zona baja de nuestro rectángulo van a ser zonas de soportes y resistencias. The middle of your rectangle is your pivot or your reversal line. El centro de nuestro rectángulo va a ser la zona de pivote. Now, if price starts at support Si el precio empieza a la línea de soporte and it's unable to break the reversal line, it will go back to support. y no es capaz de romper esa zona de pivote, volverá a la línea de soporte. If price starts at resistance Si el precio empieza en la and goes resistencia to the reversal line y va a la zona de reverso o a la zona de pivote and it doesn't break the reversal line, y no la rompe, it will go back to resistance. volverá otra vez a la zona de resistencia. However, if price starts at the top, breaks the reversal line, it will go to the bottom. Sin embargo, si el precio empieza arriba en la zona de resistencia y rompe la zona de pivote, llegará hasta abajo, hasta nuestra zona de soporte. And if price starts at the bottom and breaks the reversal line, it will go to the top. Y si el precio empieza en la zona de soporte y rompe la zona de pivote, llegará a la zona de resistencia. Now, there's something interesting about this rectangle. If you look and you see that this red reversal line breaks this rectangle into two squares. Hay algo acerca interesante de este rectángulo. Veis que esta zona de reversa, o la zona de pivote, rompe el rectángulo en dos rectángulos a su vez. The range between the support and the resistance is about 700 pips. El rango de precios desde la zona de soporte a la zona de resistencia es de alrededor de 700 pips. However, if you form an X with your two squares, Si nosotros formamos una X con nuestros dos cuadrados, cuadrado superior e inferior, you have now created target prices or target areas which you can take profit. nosotros hemos creado unas zonas objetivo con la que crear zonas de provecho, take profits. So now, instead of having one X, you have three X's. Ahora, en vez de tener una sola X, tenemos tres X. Now, look at the smaller rectangle that I drew just before. Echar un vistazo al rectángulo pequeño que ha hecho. Do you notice that the support of this rectangle meets the X of this big rectangle? La zona de soporte del pequeño rectángulo toca la X del gran rectángulo. That is why I say it doesn't matter which extreme high or low you're able to find as long as you find one. Por eso dice que no importa qué rectángulo o máximo y mínimo encontremos, porque realmente va a dar igual, siempre se va a repetir. So now what you can say is this. O lo que podemos decir es lo siguiente. If price starts at the support and does not break this mini reversal area, it will go back to support.
lo que podemos decir es lo siguiente. Si el precio empieza en esa zona de soporte inferior y no rompe esa mini zona de pivote, volverá otra vez a la zona de soporte. However, if it breaks that blue line, it will go to the red line. Sin embargo, si rompe esa línea azul, esa mini zona de pivote, irá hasta la línea roja. If it doesn't break the red line, it will go back to the blue line. Si no rompe esa línea roja, volverá a la línea azul. And you can continue following the pattern all the way up or all the way down. Y podemos seguir con este patrón en las subidas y en las bajadas. And then you can also copy the distance so that if price breaks the support, you can create a new reversal line. Y podemos copiar las distancias. Entonces, si rompe un soporte, podemos crear otro nuevo cuadrado. See how I use the distance between the resistance and the reversal line to create a new reversal area. ¿Habéis visto cómo ha creado esa nueva distancia, chicos? So now I know that if price breaks my support, Entonces, si el precio rompe su soporte, it will go down to my reversal line. entonces irá a su nueva zona de reverso. If it doesn't break my reversal line, Si no rompe su zona de reverso, where will it go to? ¿soy? Where will it go to? ¿A dónde irá? Si no rompe la zona roja, It will go back to where it came from. volverá otra vez a donde vino. So I'll repeat that again. Repetirá esto otra vez. So if price breaks my support area, Así que si el precio rompe su zona de soporte, it will go to my new reversal line. entonces irá a su nueva zona de reverso. If it doesn't break my reversal line, Si no rompe su zona de reverso, old support becomes new resistance. el soporte se vuelve nueva resistencia. Now, if I get the distance between the resistance and the reversal line and I put it one step below, Entonces, si coges esa distancia entre el soporte y la línea de pivote, it becomes my new support. entonces esa línea se transforma en su nueva zona de soporte. So now if we look back in time, you can see price respecting all areas I've drawn. Entonces, si volvemos atrás en el tiempo, vemos que el precio respeta todas las líneas dibujadas. Do you see this over here? ¿Veis esto aquí, chicos? See how price is respecting a line that I drew in the present. ¿Veis cómo el precio ha respetado una zona que dibuja en el presente? And you see that when it broke the reversal line, Y veis como cuando rompe una zona de reverso, it went to the resistance line. va otra vez a la zona de resistencia. Do you see how when it went to the reversal line and didn't break the reversal line, ¿Veis como cuando ve la zona de reverso y no la rompe, it went back down to support? vuelve otra vez a la zona de soporte? But do you see when it broke the reversal line, Pero veis que cuando rompe esa zona de reverso, then it went to the resistance line. entonces va a la línea de resistencia. This is something you can use in your trading that will be stress-free. Eso es algo que podéis utilizar en vuestro trading y que va a ser sin estrés. You don't need multiple indicators. No necesitáis muchos indicadores. You just need to learn how to draw one rectangle. Solo lo que necesitáis saber es cómo hacer un rectángulo. You just need to know how to find the middle of your rectangle. Solo necesitáis saber encontrar la mitad de nuestro rectángulo. And you just need to know where price came from and where it is going. Y solo necesitamos saber de dónde vino y a dónde va el precio. Now you can see here in current day that price went from the small rectangle support to this point over here. Entonces podemos ver ahí mismo que el precio va desde la zona de soporte hasta ahí. Now price came down and it failed to break below or even come back to support. So it stayed at the reversal line. Así que podemos ver que el precio... can you repeat, PapaSmurft? Sorry.
So you can see that price came to the reversal line, but failed to break past the reversal line. Vale, podemos ver que el precio fue a la zona de soporte, la cruzó, pero luego volvió. Every time it came down, it went back to the reversal line. Todas las veces que baja, vuelve a subir. So the reversal line is a strong line. Así que la zona de reverso es una zona fuerte. So if it failed to break past the reversal line, Así que si la cruza, la zona de reverso, it will head to the next line. perdón, si no la cruza, ok, volverá a la zona de resistencia. If it breaks the blue line, Si rompe la zona azul, guess what? adivinar qué. It will go to the purple line. Entonces irá a la zona morada, a la línea morada. Every line that we have drawn is 200 pips. Cada línea que hemos dibujado es 200 pips. So if you know it's broken one line, Entonces, si sabemos que ha roto una línea, then you know it's going to go to another line with 200 pips. entonces sabemos que va a ir a otra línea de 200 pips. Yes, and it also works with cryptocurrency. Y también funciona con criptomonedas. It works with metals, with gold and silver. Funciona con los metales, con el oro y con la plata. But if you want a higher return of pips, Pero si queremos una mayor ganancia de pips, I personally recommend the 4-hour time frame. él recomienda la temporalidad de 4 horas. Because it will give you enough time to sleep, enough time to hang out with your family, enough time to relax. Porque nos dará el suficiente tiempo para dormir, para estar con nuestra familia y para relajarnos. And that's pretty much as simple as it gets when it comes to this rectangle strategy. Y eso es prácticamente todo lo que tiene este rectángulo. So I just want to know if anyone has any questions. Así que chicos, ¿quieres saber si alguien de nosotros tiene alguna pregunta? Let me look at the chat box. Okay, I will look at the chat also. Oh, I can't read it, but I'll keep looking at the chat box. A question is, does it work in 15 minutes? I personally stay away from 15-minute time frames because you want to be able to trade with freedom, not to be on your phone all the time. So I prefer larger time frames. Vale. Neri, pues respondiendo a tu pregunta, PapaSmurft dice que en 15 minutos él se alejaría de los 15 minutos porque él prefiere no ser esclavo del trading, sino que quiere tener tiempo para ello. Así que él no se centra en los 15 minutos, él le recomienda 4 horas. Never analyze any chart within the 15-minute time frame. Nunca analizar ningún chart con 15 minutos, en una temporalidad de 15 minutos. Okay, so PapaSmurft, Samuel Ferrero is asking if there is any criteria to follow to put the stop loss. Stop loss can be above, for example, if it's at resistance, it should be above the last high. So for example, if I go back to, let's say this area. So where did everything go? Okay. So if I were to sell at this area, my stop loss would be above this area. Ok, pues Samuel, contestando a tu pregunta, dice que si él está haciendo trading en la parte en la que ha puesto el rectángulo negro, okay, él diría que su stop loss lo pondría un poquito por encima del máximo anterior. ¿De acuerdo? Okay. I'm happy to do another example on another chart as well if someone wants me to analyze for them. Because Ramon, well, it's in English, but Ramon is asking if does it work for all pairs and all kind of trends? Yes, it does. Yes. It does. Okay. You're welcome.
Eso. Is there a pair that is there a pair that someone wants me to break down? ¿Hay algún par, chicos, que queréis que analice? El Euro USD. Yeah, I just got stopped out of that one. Hold on. Okay. Hold on. Okay. Let's go. So you can see over here that there was a high to a low over here. You can also use this high to this low. Any high or low that you can see, you can use. Okay. Now, let's use this one. Let's use the first one that I've drawn over here. We've got our support and we've got our resistance over here. Vale, vamos a utilizar el primer cuadrado que él ha dibujado. ¿Ok? Pues pone su zona de soporte y su zona de resistencia. Now we find our middle by getting our trend line and going from one corner to another corner. Entonces nosotros vamos a encontrar nuestra parte media del rectángulo, una herramienta de líneas, yendo desde una esquina hasta la otra. Do you notice that when you get the X and put them together and get your horizontal line, it meets exactly where the price is right now? ¿Sabéis que cuando vosotros hacéis la X y tiráis la línea, os da el precio en el cual está actualmente? Now you can do the same thing for this new one that we've drawn. Vamos a hacer exactamente lo mismo con el nuevo cuadrado que hemos hecho. When you get your X, cuando nosotros tenemos nuestra X, go from one corner to another corner. Yendo de una esquina hasta la otra. You notice the X of this current rectangle meets the support of the last rectangle that we drew. Entonces, la X de nuestro nuevo rectángulo, la zona de pivote, es la zona de soporte del anterior rectángulo. Do you also notice that the X of the first rectangle and the resistance of the second rectangle creates a zone? Entonces, la X del primer cuadrado y el tope del cuadrado segundo que hemos dibujado hace una zona. So it creates a double confirmation. Entonces, crea una doble confirmación. Now, I am personally looking to sell this market. Entonces, él personalmente iría buscando ventas en este mercado. But obviously the market is doing what the market does. Pero el mercado hace lo que está haciendo. However, there's other things you can use to give you a nice selling indication. Hay otra cosa que podemos hacer para decirnos un indicador que nos pueda indicar ventas. The beautiful thing about this rectangle is that it also gives you hidden entry points. La zona preciosa de este rectángulo es que nos da zonas de entrada. Now, if we go back to this first rectangle we drew over here. Entonces, si vamos a este primer rectángulo que hemos dibujado aquí. Whenever you're in a selling environment, siempre que estamos en una zona de ventas, you focus on the trend line going from the bottom left to the top right. Nos fijamos en la línea de tendencia yendo desde el bajo izquierda hasta el alto derecho. Whenever price falls and crosses, goes across that line, siempre que el precio cruce esta línea, there will be a dramatic sell in the market. Entonces habrá una venta dramática en este mercado. Do you see that when it crossed this red line, price dropped? ¿Veis que cuando el precio cruza esa línea, el precio cae? Do you see how price has been respecting this line inside our rectangle? ¿Veis en este segundo rectángulo cómo el precio ha ido respetando la línea? And do you notice how price broke this line that was just crossed and is now retesting?
Entonces, ¿veis cómo el precio ha roto esa línea que hemos creado? That is why I think it is a selling market. Entonces, es por eso que él cree que es una zona de ventas. So now these lines that we've drawn from corner to corner Entonces, estas líneas que hemos dibujado de esquina hasta esquina are now good entry points we can use in the market. son buenas zonas de entrada que podemos utilizar en el mercado. And where would our take profit be? Y vamos a tomar provecho de ello. Well, you can take profit at the reversal line, which is our purple line. Entonces, nosotros podemos sacar provecho en la zona de reverso, que es la línea morada. And if it breaks that purple line, Y si rompe esa línea morada, then it will retest the purple line entonces volverá a retestear esa línea morada and then go to our support line. y luego irá hasta nuestra línea de soporte. Pretty simple, right? Muy sencillo, ¿verdad? If it doesn't break our reversal line, Si no rompe nuestra zona de reverso, then it will go back to entonces resistance. irá otra vez hasta nuestra línea de resistencia. So now we are looking for it to go down and break our reversal line to continue selling. Entonces nosotros iremos buscando que rompa nuestra línea de reverso para continuar vendiendo. But if it doesn't break our reversal line, then we can take profit and then buy. Pero si no rompe nuestra zona de reverso, podemos sacar provecho de ello y ir buscando compras. Now I want to answer the question about trends. Y ahora quiere contestar a la pregunta de tendencias. Let's draw a new rectangle. Vamos a dibujar un nuevo rectángulo. Drop a 1 if you find this very Very sorry. Drop a 1 if you find this to be very educational. Chicos, poned un 1-1-1 si encontráis que esto es muy educador o que estáis aprendiendo mucho de ello. Now, let's draw a new range from this high to this low. Vamos a dibujar un nuevo rango desde este nuevo alto hasta este nuevo mínimo. Do you notice that every time I do a support and a resistance, they're the same color? Sabéis que siempre que dibuja un soporte y resistencia los dibuja en el mismo color. But then when I draw the reversal line, it's a different color. Pero que cuando hace una zona de reverso, una línea de reverso, es de otro color. It's done on purpose. Está hecho a propósito. Now, this is what you do. Eso es lo que hay que hacer. You can build your rectangles on top of each other. Podéis colocar vuestros rectángulos arriba uno del otro. And they follow a color sequence when it comes to trending markets. Can you repeat, Papa? I didn't hear you. It follows a color sequence when it comes to trending markets. Vale, sigue un patrón de colores, donde es una secuencia de mercado. Una técnica de mercado. See how my support and resistance are blue, but my reversal line is red. Ver cómo mi soporte y resistencia son azules, pero mi línea de reverso es roja. Now you know that trends involve higher highs and higher lows. Ver que las tendencias se envuelven altos más altos y bajos más bajos. What the market should do is go from the same color to its opposite color to its same color again. Lo que el mercado debería hacer es de ir de un color hasta el color opuesto y a su mismo color. So we need to find a good trending market example. Así que hay que encontrar un buen ejemplo. Because what the market should do is go from blue to blue. Así que lo que el mercado debería hacer es ir de azul a azul. Then go from blue to red. Luego ir de azul a rojo. Then from red to red. Y después de rojo a rojo. I'll repeat that again. Repetiré eso otra vez. You will find the market go from blue to blue. Encontraréis que el mercado va de azul a azul. Then from blue to red. Después de azul a rojo. Then from red to red.
y después de rojo a rojo. If the market breaks that Ya, guapo, lo que sequence, pasa es que pensé que iba a ser más básico, como aprender a utilizar el SwipeTrades. ¿Podéis silenciar los micros, por favor? Gracias. Can you repeat, please, PapaSmurft? the colors, Sí, los colores. repeat the colors. Los colores. Yeah. I want to type it. Blue to blue. No, Blue. azul. Azul, azul. To, Vale, ahí nos está poniendo la secuencia que debe seguir el precio. Entonces, de azul a azul, de azul a rojo y de rojo a rojo. all right. So it's gone from blue to blue, then blue to the retracement, which is red, and then it goes from red to red. Just like this example, you see it's gone from blue to blue, blue to red, red to red. Vale, entonces el precio, chicos, sigue exactamente este ejemplo que ha hecho PapaSmurft. Va de azul a azul, después de azul a roja, que será nuestra línea de pivote, y después de rojo a rojo. Do you see that on the screen? You see it's gone from blue to blue, blue to red, red to red. Podéis ver, chicos, que va de azul a azul, de azul a rojo y después de rojo a rojo. Now, if the market doesn't follow that sequence, if it breaks that sequence, Entonces, si el mercado no sigue esa secuencia, si rompe esa secuencia, the trend will change. la tendencia cambiará. I'll look for an example right now. Va a buscar un ejemplo ahora mismo. I hope this makes sense. Espera que esto tenga sentido y que se entienda. It's hard to find an example when you're not prepared. Es difícil encontrar un ejemplo cuando no se ha preparado. I've been in bed all week pretty much trying to recover. So this is the first time I'm looking at charts properly. Dice que ha estado en cama toda la semana recuperándose. Entonces es la primera vez desde hace una semana casi que está mirando los gráficos. But I know because you're all good students, Pero como somos buenos estudiantes, you'll be able to follow this properly. seremos capaces de seguir estas normas. So you've seen that I've drawn my rectangle from the low to the high. Entonces, chicos, ¿veis que ha dibujado su rectángulo desde un bajo hasta un alto? Now I'm going to draw my support and resistance blue. Entonces va a dibujar su soporte y resistencia azul. I'm going to form my cross to get my reversal point. Va a hacer su cruz roja para buscar su zona de reverso. And then I'm going to get the middle of the cross and make that red. Entonces va a buscar el medio de la cruz y hacer eso rojo, esa línea roja. Now, remember, we can keep building our rectangles on top. So we get new support and new resistance. Recordad, chicos, que podemos construir nuestros rectángulos uno encima del otro. Entonces podemos buscar nuevas zonas de soporte y resistencia. And then if you don't want to keep drawing multiple crosses, Y si no queremos hacer múltiples cruces, just get the distance between your reversal area and your resistance. entonces coger la distancia entre nuestra zona de reverso y la resistencia, And that will create your new reversal areas. y eso creará nuestra nueva zona de reverso. And our reversal areas are going to be red. Y nuestras zonas de reverso van a ser rojas. Your reversal areas are also 50% retracement on Fibonacci. Nuestras zonas de reverso, nuestras zonas de pivote, van a ser el 50 en nuestro Fibonacci. Now you've seen that price has gone from blue to Entonces blue. vemos que el precio ha ido desde de azul a azul.
Now you can see that it's retraced back to red. Va de azul a rojo. Now you can see that this next move tried to go back to the top at red. So let's say it went from red to red. Y vemos que el precio intenta ir de nuevo hasta el rojo. Diremos que el precio ha llegado hasta el rojo. So naturally, the retracement should have gone back to blue. Así que el precio debería haber vuelto a la zona azul. However, it broke the sequence. Sin embargo, ha roto la secuencia. So now when you're waiting to see when it breaks the sequence, Lo que tenemos que ver cuando ha roto la secuencia, you want to find the first higher low. tenemos que encontrar nuestro bajo más alto. When you find the first higher low, Cuando encontramos nuestro bajo más alto, you'll see that the pattern goes in the opposite direction. veremos que el patrón ha ido al revés. You see it goes from red to red, Veis que va de rojo a rojo, goes from red to blue. va de rojo a azul. Then it goes from blue to blue. Y entonces va de azul a azul. So whenever it's following this sequence, Siempre que esté siguiendo esta secuencia, the trend will continue. la tendencia continuará. When the trend goes out of sequence, Cuando la tendencia cambia, then there will be a trend reversal. entonces habrá un cambio en la tendencia. Do you see how the blue went back to red? ¿Veis cómo ha ido de azul a rojo? Then red went to red. Entonces el rojo ha ido a rojo. That is a trend cheat sheet. Eso, trend cheat sheet, what does it mean, Yeah. Papa? A shortcut. Ah, que ha cambiado realmente. Por así decirlo. So you can use this to help you Así que podéis utilizar esto para ayudaros with trends. con tendencias. So you can see that it's gone from red to red. Así que podéis ver que ha ido de rojo hasta rojo. We actually analyzed this in Nigeria 2 weeks ago. Entonces, han analizado esto en Nigeria 2 semanas antes And we held it for 600 pips. y lo aguantaron por 600 pips. Now, if price does not break this blue, Entonces, si el precio no rompe ese azul, put into the chat box where you think it will go. poned en el chat a dónde creéis que irá, si no rompe la línea azul. It should naturally go from blue to blue. De azul a azul, chicos. Do you see that? ¿Veis esto, chicos? And that is how you're able to use the rectangle to help you with trends. Y esto es como podéis utilizar el rectángulo para ayudaros con las tendencias. Once it breaks the sequence, Una vez que rompe la secuencia, wait for a first lower high or first higher low, and then enter the market. entonces aguantar hasta un nuevo alto bajo o un bajo alto y entrar en el precio. Easy as ABC. Fácil como ABC. Any questions? ¿Alguna pregunta, chicos? Is this the operation that you always use or usually use? They call me the Forex geometry king. So I've got a whole lot of geometry strategies that are there, but this is one of the simplest. Dice que la llaman el rey de la geometría, que utiliza siempre geometría, pero que esta es la más sencilla. Okay, so one question is a triple question of the killer of pips, okay? He's asking, how many pairs do you recommend us to trade? Yep. Okay. Okay, yeah, sorry. Other one is, which are your favorites? And if you will recommend us to trade in session of London, Tokyo, or whatever, or doesn't matter. I wish
I had the my boot camps normally go for about 16 hours. I can speak all day about Forex. I never recommend trading Tokyo, Tokyo, Sydney, or New Zealand. Don't trade them at all. That's where you lose money the most. Dice que no recomienda utilizar el trade de Tokio, de Sydney o de Nueva Zelanda. Second question is my favorite pair. I think everyone loves me for this pair is GBP NZ. Dice que su par favorito es GBP NZD. Yeah, everyone's actually scared of trading that pair if PapaSmurft is not there. Dice que todo el mundo está asustado de operar ahí si PapaSmurft no está dentro. But she's been stubborn lately, so I had to have a break from her. Dice que ha tenido que parar por unos instantes de hacer trading. But your first question in terms of trading pairs, I have a cheat sheet. Do you mind if I share that cheat sheet with you? A shortcut. Dice que tiene una hoja con sus pares. Dice que no nos importa si la comparte con nosotros. Entiendo que no. All right, so here's the thing. What I normally do with currencies is this. I split my currencies into regions. Lo que hace con sus divisas es que las divide en regiones. Okay, so what I have first is the Southern Hemisphere. Lo que tiene primero es el hemisferio sur. What is the Southern Hemisphere? ¿Qué es el hemisferio sur? Australia and New Zealand. Australia y Nueva Zelanda. Okay, and what's the currency pair for Australia and New Zealand? ¿Y cuáles son las monedas de Australia y Nueva Zelanda? It's AUD NZD. Es AUD NZD. So I put that in one column. Entonces pone eso en una columna. Then I go into my European market. Entonces va a su mercado europeo. And what are the main currencies in the European market? Y las principales monedas en el mercado europeo. You have your Euro CHF. Euro CHF. And then you have your Euro GBP. Y el Euro GBP. And then you have your third category, Entonces tenemos nuestra tercera categoría, which is your New York Open, que es la apertura en el Nueva York, which is your USD que es USD, and your Canadian dollar. y el dólar canadiense. So this is what I do. Eso es I lo que have a look and see how the currencies are performing against each other. So for example, if AUD NZD is going down, that means the New Zealand dollar has strength. Entonces, él ve cómo se, por favor, chicos, silenciar los micros. Él está viendo cómo se comporta una moneda con respecto a la otra. If Euro GBP is going up, that means Euro has strength. Si el Euro GBP va hacia arriba, eso significa que el euro tiene fuerza. If USD CAD is going down, that means Canadian dollar has strength. Si el USD CAD va hacia abajo, eso significa que el dólar canadiense tiene fuerza. So let's label it here. We're saying that AUD NZD is going down. Entonces, va a dibujarlo. El AUD NZD va hacia abajo. We said that Euro GBP is going up. El Euro GBP va hacia arriba. And then we also said that USD CAD is going down. Y el USD CAD va hacia abajo. So then we go back and we look at the currencies that are performing weak. Entonces vamos a ver cómo las divisas actúan semanalmente. So if AUD is weak, but Canadian dollar is strong, I would sell AUD CAD. Entonces, si el AUD, can you repeat? AUD is weak. If AUD is weak, si el AUD es débil, va a buscar ventas. But the Canadian dollar is strong, I would sell AUD CAD. Pero el dólar canadiense es fuerte,
entonces él venderá AUD/CAD. And you don't need the news to tell you what is weak or strong. Follow the trend on the chart. No necesitáis noticias para saber qué es lo que está fuerte o qué es lo que está débil. Solamente seguir el gráfico. Now, over here, we said that Euro GBP is going up. That means GBP is weak. Entonces, tenemos que el EUR-GBP va hacia arriba. Eso significa que el GBP está débil. So if GBP is weak, but New Zealand dollar is strong, what would I do? Entonces, si el GBP está débil y el AUD está fuerte, entonces, ¿qué vamos a hacer? You would sell GBP NZD. Nosotros venderemos GBP en ZD. Now, if you see that USD is weak, but Euro is strong, that means you can buy Euro USD. Si el USD está débil, pero el euro está fuerte, pues entonces vamos a comprar euro USD. And this is all with you just reading your charts. No need to go on Forex Factory. No need to stress about high impact news. The trend will tell you the direction the market is going. Y eso es todo lo que tenemos que saber acerca de las divisas y las tendencias. No necesitamos ir a noticias, a Forex Factory, simplemente viendo las gráficas. So if you can see the strength and weaknesses in each region, you can buy and sell against each other. Entonces, si vemos las divisas que están débiles y fuertes en cada región, podemos operar. I hope that makes sense. Espero que esto tenga sentido. That is how I analyze the market. Eso es como él analiza el mercado. I draw a bunch of rectangles and I see which is performing well and which is not performing so well and put them together. Él hace muchos rectángulos y analiza cuál está actuando, cuál tiene un mejor rendimiento y cuál no tiene rendimiento no tan bueno. Yeah, it's easier to analyze the market than to give a signal. Es más fácil analizar el mercado, entonces tener una señal. With analyzing your own market, you're at liberty to have as much stop loss or as little stop loss as you want. Cuando analizamos el mercado, somos libres de tener tantos stop loss como queramos. You have the pressure of 50,000 people breathing down your neck if you're wrong. Tienes la presión de estar con 50.000 personas detrás de ti si te equivocas. But when you're analyzing the market in your own time, you can be free, you can relax, and you can manage your own account. Pero cuando tú analizas un mercado por ti mismo, tú eres eres libre de analizar por ti mismo. No tienes esa presión. So I hope that answers your question about how I analyze the market. Entonces, espero que esto haya ayudado a la pregunta y a responder a la pregunta de cómo analizar el mercado. Any other questions? Así que, chicos, ¿alguna otra pregunta? Sorry, can I answer the question as with the different market sessions? Yeah, dice que va a responder la pregunta acerca de las sesiones, de la sesión de Sydney y Tokio. Yeah, for sure, PapaSmurft, you can answer. Okay. I'm going to break some hearts with what I'm about to say. Vale, ¿vas a explicárnoslo? Are you guys ready? ¿Estáis preparados, chicos? Will you still love me if I show you this information? Dice que si le seguiremos queriendo si comparte con nosotros esta información. I'm going to show you what each market session is designed to do. Va a enseñarnos cuál es la sesión del mercado, mejor. O diseña para nosotros. I'm just going to write them down. Va a escribirlo. These are the different market opens. Esas son las diferentes aperturas de mercado. The first market open is New Zealand. La primera que opera es Nueva Zelanda, que abre es Nueva Zelanda. I don't know what time that is in your local time. No sabe qué hora es aquí. Right now, it's 11, not 12. Midnight. Okay. All New Zealand is there to do is collect swaps. Lo que hace el mercado de Nueva Zelanda es
coger los swaps. It's called the market rollover. Nothing happens, but the spread just increases. No pasa nada en este mercado, pero el spread aumenta. And the increase spreads. Market doesn't even move unless it's news. Y el mercado no se mueve a no ser que haya noticias. Australian session is next. La sesión australiana es la siguiente. Nothing happens. No pasa nada. Now, Asian session La sesión asiática is designed to trap your trades. está hecha para atrapar nuestros trades. Have you noticed that Asian session makes you the most emotional? ¿Habéis notado que la sesión asiática es la más emocional? Because it goes a little bit up, Porque va un poquito hacia arriba, it goes a little bit down, va un poquito hacia abajo and it finishes in the middle. y termina en la mitad. So it's designed to trap you for London. Así que está diseñada para atraparnos hasta Londres. Because the beginning of London will stop you out if you're in the wrong direction. Porque en la sesión de Londres... Can you repeat? No, sorry. What did I just say? It's designed to stop you out for London if you're trading in the wrong direction. Vale, está diseñada para pararnos si estamos equivocados hasta la sesión de Londres. The first hour of Frankfurt, which is an hour before London, Que la sesión que es una hora después de Londres is fake out. es falsa, por así decirlo. First hour of Frankfurt is fake out. La primera hora de Frankfurt es falsa. First hour of London is also fake out. La primera hora de Londres es falsa. But then she eventually shows her true direction. Pero entonces, después de esa hora, muestra su verdadera dirección. And then New York continues the same thing. Entonces, Nueva York después continúa con la misma tendencia. So London shows true direction. Entonces, Londres muestra la verdadera dirección New York continues that true direction. y Nueva York continúa con esa verdadera dirección. So if you open a trade in Asian session, Entonces, abrimos un trade en la sesión asiática then you go to sleep, y vamos a dormir. and then you wake up wondering what happened to your trade, Y nos levantamos pensando qué es lo que ha pasado con nuestro trade. you were trapped and then you got stopped out. Puede ser que estemos atrapados y nos hayamos parado. And we can look at an example if you'd like. Y podemos ver un ejemplo. Now, I have to convert this to my local time because I've only memorized the market sessions in my local time. Dice que tiene que convertir eso a su horario local. I hope this is helpful. Let me look at the chat box, even though I probably don't understand anything. Espera que esto sea educativo. Poner un 1, por favor, si encontráis esto educativo. For Christian, what do you look at? What do you look at to draw your first rectangle? Look at the extreme high and the extreme low of a range. Vamos a intentar buscar nuestros cuadrados, chicos. Vamos a buscar nuestros altos más altos y nuestros bajos más bajos. They are putting a 1 PapaSmurft because they think that this is really educational. This is really Okay, so I haven't lost any friends yet because I know I probably went against some of their favorite educators. No, dice que todavía le queréis porque ha ido en contra de algunos educadores. All right, let's get into it. Vamos a ello. Sorry, getting phone calls, birthday messages, and everything coming in. But I'm with my family in Spain, right? All right, so let's change this time to Sydney time, so I know exactly when. I know New Zealand starts at 7 a.m. my time, so I'll be able to remember. Va a cambiar el tiempo hasta Sydney.
And let's zoom right on in so we don't have any surprises. Vamos a hacer un zoom para no tener ninguna sorpresa. Let's look for the 7 a.m. candle. Vamos a ver a la vela de las 7 a.m. We'll use our vertical line tool and we'll highlight 7 a.m. right Va a there. utilizar una línea vertical y va a subrayar la vela de las 7 a.m. Do we see that candle? ¿Veis esta vela? That is the New Zealand open candle. Esta es la vela de apertura de Nueva Zelanda. It's a pretty small candle, isn't it? Es una vela muy pequeña, ¿cierto? And nothing happened in that 1 hour. Y nada pasa en esa hora. But I know that a lot of people get stopped out or lose their money in this hour. Pero él sabe que hay mucha gente que pierde dinero en esa hora. Let's look at the next candle, which is the Australian open candle. Vamos a ver a la siguiente vela, que es la apertura del mercado australiano. Nothing happened in that hour. Nada pasa en esa hora. Now let's go to the Tokyo open, which is one over here. Look what happened over here. Ahora vamos a la vela del mercado de Tokio, ver lo que ha pasado aquí. Tokyo open candle, nothing happened. La vela de apertura de Tokio, nada pasa. Now let's go to the beginning of Frankfurt, which Vamos is a where? ir al inicio de Frankfurt. Now look over here. Tokyo is making you think that it's going up. So they would have induced buyers. Entonces, en Tokio ha empezado a ir hacia arriba y puede ser que hayamos hecho compras. But look at what happened at the end of Tokyo. Pero mirad lo que pasa en el cierre de Tokio. Around here, between this area and this area, end of Tokyo and the beginning of Frankfurt, look what happened. Aquí, chicos, en esas dos líneas que he dibujado es el final de Tokio y el principio de Frankfurt. Mirad lo que ha pasado. Then, before you know it, look at this. Entonces, mirad lo que pasa. This is where the London session happened. Where is London? Where's London? Here. Aquí es donde la sesión de Londres empieza. This is London. Esta es Londres. This is Frankfurt over here, Esta es going into Frankfurt, London. de Frankfurt a Londres. Do you see the spikes going to the upside? ¿Veis las mechas yendo hacia ambos sentidos? Then you see the push of momentum going to the downside. Sorry, can you repeat, Papa? Then you see push of momentum going to the downside. Entonces, ¿veis cómo va hacia abajo? Do you see that between New Zealand all the way up into Frankfurt, that price was looking to push up? Entonces, ¿veis cómo desde Nueva Zelanda hasta Frankfurt el mercado presionando hacia arriba ha ido ascendente? That is why you see you open your trade in Asian session and by London session you're stopped out. Entonces, ¿veis cómo abrimos nuestros trades buscando compras y luego va And they bajando? do this. Yeah. They do this all the time. Y hace eso todo el tiempo, todas las veces. Now look at this. This is New York session. Esa es la sesión Over de Nueva here. York. Ahí. Look how it continued the momentum of London. Mirad cómo continúa con el momentum de Londres. And if you're not careful, you would have got in here and started selling and it would have gone against you. Y si no tenemos precaución, podemos estar vendiendo y el mercado irá en nuestra contra. But the selling momentum continued. Pero el movimiento de ventas continúa. And then look at this. Y entonces, mirad esto. New Zealand open candle. La vela de apertura de Nueva Zelanda. What happened? ¿Qué japa? Ay, ¿qué pasa? Nothing. Nada. Australian open candle. What happened? La vela de apertura de Australia. ¿Qué pasa? Nothing. Nada. Asian session candle. What happened? La vela de apertura. Nothing. No pasa nada. And then look at the momentum starting to go down all over again. Entonces, mirad cómo el momentum sigue siendo bajista. Into Frankfurt over here. En Frankfurt.
Where is it? Here. Look what Asian session made you do. It starts to go up a little bit. Mirad lo que la sesión asiática hace. Va hacia arriba un poco. Then London came, pushed up. Luego Londres abre, empuja hacia arriba, It came down and then pushed up again. va hacia abajo y luego vuelve hacia arriba. But then it showed its true direction. Pero luego muestra su tendencia verdadera. All the way to New Hasta Zealand session. la sesión de Nueva Zelanda. And look how small the New Zealand session candle is. Y mirad lo pequeña que es la vela de la sesión de Nueva Zelanda. And what happened? ¿Y qué pasa? Nothing. Nada. And it happens all the time. Y pasa todo So el be tiempo. Todas careful. las veces. Así que tened cuidado. I hope that answers your question with the market opens. Espero que esto haya respondido a la pregunta acerca de las sesiones de mercado, de las aperturas de las sesiones de mercado. Any other questions? Ok, chicos, ¿alguna pregunta más por aquí? Mira el chat. You're welcome. Chicos, ¿alguna pregunta más por aquí? Okay, I think there is no more question. PapaSmurft. Okay. Yeah, there's one last question. Okay. Mm-hmm. So how do you confirm to enter in the rectangles? I mean, how do you confirm that it's a rectangle? Is again the explanation, I think. How do you confirm that it's a rectangle, or how do you confirm your entry in a rectangle? How do you confirm the entry in the rectangle? So remember I said that you can use the diagonal lines inside the rectangle as your entry points. So Vale. if we zoom out, Él dice que, lo voy a volver a explicar, ¿ok? Que tenemos que utilizar nuestra línea diagonal dentro de los rectángulos. hold on, sorry. Un momento. I have to put this phone on silent, sorry. Okay. Let me minimize the chat box. Let me zoom out. That will be the last question, ¿ok? PapaSmurft. Remember when I said that when you're drawing your rectangle, you have your crosses that are inside the rectangle. And that if you're in a selling market, Recordad que cuando nosotros estamos haciendo nuestro rectángulo, tenemos nuestras X, y que estamos en el mercado de ventas. so if you're in a selling market, you'll be concentrating on the cross starting from the bottom left to the top right. Entonces vamos a ir desde nuestro bajo izquierdo hasta nuestro alto derecho. If you're in a buying market, then you're going to concentrate on the line from the top left to the bottom right. Si estamos en un mercado de compras, vamos a ir, la línea se va a dibujar desde el alto izquierdo hasta el bajo derecho. Now, because this is an uptrend, what you're going to do is make sure that you delete one of the crosses so you can see which direction you're looking to buy in. Entonces, como este es un mercado en el cual estamos buscando compras, solamente va a dejar la línea que va desde el alto izquierdo hasta el bajo derecho para ver cómo la corta. See when it crossed this red line, the top left to the bottom right, when it crossed this red line, that was your opportunity to buy. ¿Ves como cuando corta esta línea que va desde el alto izquierdo hasta el bajo derecho? Esa es nuestra oportunidad de compra. And you can continue doing the same thing going all the way up. Y podemos hacer esta misma operación en todo el camino hacia arriba. And remember, your take profits are your floor, your ceiling, and your reversal lines. Entonces nosotros sacamos provecho de nuestro soporte, resistencia y de nuestra zona de reverso. And once you're done, you wait for the next opportunity to buy. Y una vez que ya lo hemos hecho, esperamos a la próxima confirmación para entrar al mercado. Notice when price passed this red line, Fijaros cuando el mercado pasa esa línea, that was your opportunity to buy again. que habrá una oportunidad para comprar otra vez.
So now you're using the X's in your rectangle as your entry points and your take profit points. Así que nosotros utilizamos nuestras X para las, para las zonas de entrada y para nuestros take profits. That is how powerful the rectangle is. Eso es lo poderoso que es este rectángulo. All it takes is to draw one rectangle Todo lo que se necesita es dibujar un rectángulo and one cross, y una X. and every time it passes that cross Y cada vez que pasa esa cruz and wait for the retest, y esperar para el retesteo, you can buy with your take profit at either a reversal point or a floor or a ceiling. podemos comprar con nuestro take profit en la zona de reverso o en la zona de resistencia. I hope that makes sense. Espero que esto tenga sentido. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? We've been going for a good hour now, haven't we? Yeah. They, Rectangular is God. Hey, yes, I like that. and they're asking if you use Fibonacci, but I think you are. I do use Fibonacci, but like what I'm about to show you will blow your mind. Do you guys have another 15, 20 minutes? Dice que sí que usa Fibonacci, pero lo que utiliza va como a dejarnos locos. Entonces pregunta si tenemos 15, 20 minutos. No sé si Vicente, igual eso sería para otra formación. Okay. Yeah, PapaSmurft, what is telling Vicente is that we can do another session about Fibonacci in another Zoom. What do you think? Okay, that's good. That's good. Maybe next week. Okay, dice que Yeah, perfecto, definitely. que puede ser que la siguiente semana. Perfecto. Ok. Entonces, si nadie tiene ninguna pregunta más... All right, well, I'll hand it back to you guys. Thank you so much for having me. Dice que PapaSmurft que se tiene que decir que muchas gracias, chicos, por estar aquí. Gracias a él por estar aquí, por dedicar una hora con nosotros y estaremos en contacto y volveremos a hacer una siguiente formación. So, thank you, PapaSmurft, for being with us and telling you all your knowledge. Very welcome. You're very welcome. Thank you so much for having me. I hope you guys had a blast and I hope you learned a lot. I've got so much to teach. I should be on IML TV. I don't know why I'm not, but you know, beggars can't be choosers. Dice que está muy agradecido de estar aquí con nosotros, que le encantaría, y no sabe por qué, porque no está en IMLTV, y que tiene mucho conocimiento que dar a todos. Así que agradece mucho que hayamos pasado esta hora. Muchísimas gracias a él. Y ahora solamente para despedirnos, reventar el chat a 7, reventar ese número de 7 y finalizamos la formación. Para dar un fuerte aplauso a PapaSmurft, a Juan, a Aitor y a todos por estar aquí presentes. Okay, so PapaSmurft, people is putting a 7 if they enjoyed the session with you, and to thank you. Someone put a 6 though. Does that mean I didn't enjoy it or? No, a 7. I'm playing. No, I'm playing. Much love, Spain. Appreciate you guys. See you next time, Papa. Thank you for all. See you. Bye-bye. Bueno, que nos agradecen mucho, chicos. Y ya para finalizar, pues muchísimas gracias a todos nosotros por estar aquí, a todos vosotros por atender a la formación. Espero que haya sido de mucho valor. Está grabada, mañana se pasará por un link por YouTube, por los grupos, ¿de acuerdo? Para que todo el mundo pueda repasar la formación, la pueda volver a ver de nuevo y la podéis poner todo en práctica. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes y nos vemos en la próxima. Hasta luego.